amigos, de nuevo en Finanzas para Todos, su programa de finanzas en el que intentamos ayudarle a llevar su poco o mucho dinero. Hoy el segundo programa de nuestro nuevo colaborador, Tony Campos, y voy a contar una pequeña anécdota. A mí me da casi pena que esté aquí, porque eso significa, Tony fue hace muchos años alumno mío en el instituto, y uno le da por una parte alegría de ver que alguien ha acabado en tan buen sitio y tan buen fondo, y por otra de pena de ver los años que han pasado. Bueno. Pero bueno, bienvenido, una persona muy competente, nos lo trajo Javier Pinel desde la asesoría, y ya ha demostrado en el primer programa que los temas que nos ha traído pues han eclipsado a lo que hemos contado los demás. No, es verdad. Y por supuesto... Muchas gracias. Es verdad que es una situación agridulce, ¿no? Pero yo cuando me encuentro a un alumno mío que está ocupando un puesto importante, pues me da alegría, ¿no? Porque el otro día, no sé si os conté, que tenía un juicio y la jueza se dirigió a mí y yo, ¿cómo me voy a acordar yo de la jueza? Me dice, mira, Miguel, que está en Lanzarote y ya estoy aquí en la Carolina, ¿no? Sí. Y me siento como que he sido parte de su formación y me siento orgulloso. Sí, pero yo creo que la profesión de profesor, yo creo que es muy bonita y es muy importante. Sí, pero yo en esa situación, o que te pare un guardia civil que te conoce, yo lo primero que pienso, digo, ¿qué nota le puse yo a este? Por si acaso. ¿La lié o no la lié? Yo siempre pienso, digo, cuando estás aquí es que te aprobaría. Claro. Sí. Es una alegría. La verdad es que al final se impone la alegría sobre... Se impone la cordura. Se impone la cordura. Sí. Bueno, hoy... más temas para intentar que conozcamos un poco mejor el mundo financiero. Y precisamente un tema del que hemos hablado en repetidas ocasiones, pero que sigue suscitando un interés grande. Los fondos de inversión. ¿En qué consiste un fondo de inversión? ¿Cómo funcionan los fondos de inversión? Porque hay una razón de peso, y es que los fondos de inversión son, junto a los depósitos a plazo, el producto de ahorro con más clientes, por lo menos en nuestra provincia. Y ver cómo funcionan, saber los detalles o por lo menos las generalidades de cómo funcionan nos interesa a todos. Para empezar, ¿qué es un fondo de inversión? Bueno, pues un fondo de inversión funciona básicamente porque un colectivo de personas aporta su dinero a un fondo común. Ese dinero lo invierte y lo gestiona un equipo de especialistas, unas veces en productos más seguros, otros con más riesgo o incluso mezclando unos y otros. A cambio de ese dinero, lo que tú recibes son participaciones del fondo que van subiendo o van bajando según las inversiones que han hecho esos especialistas vayan mejor o peor, y esos beneficios se van acumulando al fondo. Cuando el ahorrador necesita el dinero, puede vender todo el fondo, todas sus participaciones, o vender una parte, no tiene por qué venderlo todo. Y eso puede hacerlo además de un día para otro sin perder derecho. Los gestores de esos fondos, por supuesto, tienen que cobrar, como es lógico, una comisión. Y alguien dice, si lo que hacen con esas inversiones es invertir en ciertos productos, ¿eso tiene riesgo? Pues la verdad es que unos sí y otros no. Los fondos pueden ser completamente distintos. El dinero de esos ahorradores puede ir, en unos casos, en unos fondos, a comprar letras del tesoro, que son muy seguras, en otros a comprar acciones españolas o brasileñas, con lo cual va cambiando la cosa, en otras ocasiones a comprar materias primas como petróleo o a comprar pisos, terrenos. En resumen, que uno puede tener una mezcla de mayor o menor proporción de renta fija, de renta variable, de riesgo, de no riesgo. Pueden invertir prácticamente en cualquier cosa, de lo más seguro a lo más arriesgado. Por eso es fundamental que cuando compras un fondo sepas en qué inviertes. Unos serán muy seguros, con una rentabilidad, también es cierto, limitada, y otros tendrán un riesgo alto del 100% con grandes ganancias o grandes pérdidas. Y entre medias, pues todas las opciones posibles. Una cosa que quede clara, no a todo el mundo le interesan los mismos fondos. Esto no es un traje a la medida, no es un depósito a plazo fijo que funcione igual en todos los casos. Pero sí puedes buscar ese que se adapta como un guante a tus necesidades, a tu perfil de inversor, de riesgo. ¿Cuáles son esas ventajas que hemos comentado de los fondos? La primera, que la gestionan profesionales. Ya no eres tú, que funcionas básicamente con emociones, comprando y vendiendo. Segundo, la acumulación de dinero de muchos inversores lo que hace es que esos gestores encuentren mejores ofertas que cada uno por su lado, por supuesto, por volumen.
Tercera, puedes invertir cualquier cantidad, prácticamente desde los 100 euros. Hay alguno que se puede escapar, alguno que puede tener un mínimo superior. Cuarto, y esta es fundamental, y es que a la hora de declarar los beneficios, a ti te puede venir bien no hacerlo este año, sino el año que viene o el siguiente, o cuando te sea más favorable. Si este año no te interesa declararlo, por lo que sea, pues lo vendes el año próximo, o el otro. O puedes vender todas tus participaciones, o solo una parte, las que me interesa. Otra ventaja, si no te gusta cómo va ese fondo, puedes traspasarlo a otro fondo del mismo banco, o de cualquier otro banco, sin coste, sin declararlo a Hacienda. Y como hemos dicho, a todo el mundo no le interesa el mismo fondo. Entre tantos fondos, y hay que reconocer que son miles de fondos, siempre hay alguno que se adapta bien a tus necesidades. Y visto así, yo creo que parecen interesantes, y la verdad es que lo son. Por lo pronto, tienen unas ventajas fiscales muy importantes sobre los depósitos, porque tú un depósito no tienes más remedio que cuando cumple el año, o los 18 meses, o los 2 años, tienes que rescatarlo y declararlo a Hacienda. Aquí no, aquí puedes declararlo en el momento que tú decidas venderlo. Ventaja, que unos tienen mucho riesgo, otros poco, y tú puedes elegir. Y aquí van algunas recomendaciones si decides buscar un fondo que seguramente la mayoría de los que me están escuchando o lo tienen o han pensado en tenerlo. La primera, busca uno que tenga pocas comisiones, que esté bien gestionado. Si te interesa un fondo y te intentan convencer que un fondo dio el año pasado no sé cuántos intereses, desconfía, porque esas rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El año pasado pudo dar un 30% y este año tener pérdidas, tenlo en cuenta. Otro más, que te lo expliquen bien, que te expliquen bien lo que vas a comprar, aunque no se dice comprar los fondos, se dice suscribir, igual que si los vendes no se dice vender, se dice reembolsar. Que seas consciente de que tienes un riesgo. Y la pregunta del millón, ¿cómo sé cuáles son los fondos más recomendables? Ahí lo que puedo contar es mi experiencia. Mi experiencia es acudir a fuentes especializadas. En este caso, hay muchos sitios donde acudir, pero yo me suelo fiar de la sección financiera, de la sección de inversión de la Organización de Consumidores y Usuarios, que es una entidad independiente con unas recomendaciones y unos aciertos que, según mi experiencia, como digo, ya de 25 años de seguimiento, por lo general son fundadas y son rentables. Pero es que además puedes consultar en algunas escalas que existen públicas, por ejemplo, una de ellas, que una página muy importante internacional, se llama Morningstar, que la tienes en internet, la valoración de ese fondo, si es mejor fondo, si tiene más solvencia, menos solvencia, más futuro. Si vas a un banco o a una aseguradora, ten en cuenta que te van a ofrecer el que más le interesa vender a ellos, y también puede ser el que más te interesa a ti, o puede que no. Pregunta por el que se adapta a tus intereses y antes de firmar, entérate de las condiciones, de las comisiones, del tipo de inversión, del riesgo. Y una última recomendación, si no te enteras, no compres. Yo creo que hemos hecho un recorrido muy general sobre los fondos de inversión, sobre los que volveremos, igual que volveremos sobre los depósitos y sobre los productos que son usuales, porque las condiciones van cambiando y la gente necesita un conocimiento un poco más extenso de lo que es un cartel publicitario, que es lo que normalmente... Y después hay que leerte la letra pequeña. Si no la letra pequeña es demasiado pequeña. Cierto dominio... te aburre. Es muy pequeña. Por eso yo siempre le digo a la gente, si vas a un banco, dile a quien te venda el producto, al director, al comercial, que te lo explique claramente, el riesgo, las comisiones, pregúntale todas las dudas y que no se te quede ninguna, y que entiendas mínimamente lo que estás comprando para no llevarte luego sorpresas. ¿Sí? Yo no tengo fondos porque lo que tengo es una hipoteca, pero... No. El otro día había por ahí rodando uno que tenía un porcentaje bastante importante, ¿no? Y no sé de qué banco era. Y era una cantidad también importante, solamente que tenías que abrirte cuenta y todo eso. Sí, de eso hablaremos otro día, de cuáles son... Que era una cantidad importante, en los tiempos que corren, era un porcentaje muy elevado, ¿no?
cuáles son los fondos que últimamente están dando mejores intereses, que van cambiando, porque en estas circunstancias también es cierto que es una circunstancia muy anómala, no se ha producido durante muchos años. Cada época tiene sus altibajos y estamos en un bajo. Llevamos bastante tiempo y estamos en un bajo y la situación está estable sin que haya unas perspectivas claras. No empeora, pero que no levantamos cabeza. Hablaremos próximamente. Yo, con vuestro permiso, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha salido tanto en la prensa, en los medios, de la ley de la vivienda, que se ha esperado el gobierno a aprobarla prácticamente en el último tiempo de su actividad, ¿no? Entonces se planteó desde el principio, ¿no? Y entonces lo que la ley de la vivienda, primero se han tenido en cuenta ciertos puntos que voy a decir por encima. Primero, se amplían las zonas tensionadas en el mercado del alquiler. ¿Qué son zonas tensionadas? Las zonas que en los últimos tiempos la vivienda ha subido por encima del 30% y que cuando tú has arrendado y cuando tú has alquilado un piso ha subido más del 5%, ¿no? Es decir, que son zonas tensionadas. Entonces, claro, ya el gobierno va un poco a controlar este tema. Lo que pasa es que el gobierno tiene que ponerse de acuerdo, porque la ley así lo dice, con las comunidades autónomas y también con los ayuntamientos de las poblaciones grandes, es decir, para crear esas zonas tensionadas que de alguna forma poner un control y que no se disparate los precios. ¿Conocemos si aquí en la provincia de Jaén hay alguna zona de ese Aquí no, aquí en Jaén no. Aquí en Jaén la zona así más tensionada es la zona que empieza en octubre con los estudiantes, la zona alrededor de la universidad y en el centro de Jaén. La zona así un poco y tal y cual, ¿no? De todas formas, aquí se ponen unas leyes, unas normas que yo voy a explicar, pero si el dueño del piso dice, si la quieres, tienes que entrar por claro. Exacto. Pero bueno, me imagino que ya pondrán también algunos medios para que eso se produzca lo menos posible, ¿no? Después está, pues, la nueva definición de grandes tenedores, que ahora los grandes tenedores son a partir de más de 5 viviendas y pequeños tenedores que son menos de 5 viviendas, entonces ya los catalogan eso. Entonces el límite del alquiler ya va a desaparecer el IPC. Ya sabíamos que a partir de cuando hacía un contrato de alquiler o de arrendamiento, pues se subía por el IPC del año, porque llevamos un tiempo que el IPC prácticamente son cantidades muy pequeñas, ¿no? Entonces se está creando un compás de espera hasta el 2025. Entonces en el 2023 se va a poder subir el 2%, en el 2024 el 3%, y ya en el 2025 los expertos en economía están creando una especie de control que ya no se va a llamar IPC y que ya se va a mover en función de los paradigmas que digan ellos, ¿no? Pero que todavía no está creado. Como hay tiempo, ¿no? Ya no se va a llamar IPC, se va a llamar otra forma, pero y están a ver con qué es lo que crean. Yo me imagino que lo pondrán también en función del desarrollo de estos 2 años, que vamos a ver si subimos, bajamos, ese tema. Es decir, pero que el IPC ya en los contratos de arrendamiento ya va a desaparecer como IPC. Vale, entonces la regulación del precio de los alquileres en zonas tensionadas va a seguir siendo controlado por las instituciones y para pequeños propietarios de alguna forma se le están un poco controlando un poco, es decir, la subida, que no sea una subida así a sui generis, sino que tenga cierto control con el índice de la vida. Ya a partir de ahora, con los contratos que se hagan a partir de ahora y lo que ya el dueño del edificio, el dueño del inmueble, es el que va a pagar los gastos de la inmobiliaria. El trabajo que te ha hecho para hacerte el contrato, buscarte el cliente y todo eso, ya no lo compra, no lo hace el comprador, lo hace a partir de ya. A partir de los contratos que se hagan. Sí, eso que te decían de ahora tienes que pagar de entrada. Vamos, te lo estoy diciendo por experiencia propia. Tengo unos hijos en Granada y lo primero que te dicen que era un mes casi. Era una mensualidad. Casi no, era un mes. Exactamente, claro. Era un mes lo que te pedían para el pago a la agencia inmobiliaria. El inquilino seguirá pagando la fianza
y la garantía que se diga y ya no se pueden meter gastos adicionales. El IBI sí lo están dejando, ¿no? Pero la basura, la comunidad y todo eso no lo van a dejar meter en los contratos de alquiler, lo va a tener que seguir pagando el dueño de la dueño de la empresa. Sí, efectivamente. Basura y todo. Sí. Bueno, un poco ese sí de agua y luz y demás. Eso sí. Entonces, bueno, pues estaba hablando pero que en la ley no sale, de los beneficios fiscales de los propietarios. Y entonces yo he sacado un poco de los detalles del borrador de la ley de la vivienda y por lo visto, bonificación del 50% a todos los que adquieren su vivienda, del 70% a los que sean a jóvenes entre 18 y 35 años. Y si se trata y bonificación del 90%, si se hace en zonas tensionadas, es decir, que la bonificación desde el punto de vista fiscal son bastante atractivas, pero es verdad que en la ley no aparecen todavía. Es decir, que yo me imagino que en la próxima, que en la reforma que se haga, se hará un poco esta situación. ¿Y qué más quería decir? Bueno, pues los alquileres públicos también van a tener un control, los alquileres de particulares a viviendas oficiales también van a tener un control de cantidad y de calidad para que no se paguen cantidades que sean, porque sea la administración ya de alguna forma se pague y van a hacer también un control de ese tipo. Yo me imagino, hoy se ha aprobado, se aprobó la semana pasada. Y entonces yo iré diciendo todas las novedades que vayan saliendo, porque es un antes y un después respecto de los alquileres de la ley de la vivienda. Sí. Y bueno, ahora los que tienen muchas viviendas, pues se quejan de que la ley pues le ayuda a las personas que tienen menos recursos a la hora de desahuciarlo, ¿no? Que ya no le van a dar plazos determinados y van a ser un poco más suaves en el tema del desahucio por impago. Interesante. Sí. Y hoy creo que nos trae, Tony, otro tema del interés general. Sigo en el programa anterior, ya hablamos de un tema que resultaba muy interesante para los agricultores y yo creo que del que vamos a hablar también, tanto más. Vamos a hablar de las novedades en los requisitos que ha traído la reforma de la PAC 2023 en la ayuda a los agricultores. Yo creo que a alguien le sonará. Bien, bueno, antes de nada, aclarar que la reforma de la PAC y las ayudas que trae esta reforma ya han sido elaboradas y ya han sido aprobadas por la Unión Europea y ya se están poniendo en marcha, ya es algo irreversible. De hecho, esta reforma de la PAC ha empezado o ha entrado ahora en 2023 y estará con nosotros hasta el 2027, hasta la campaña 2027. Por si alguno todavía no lo ha solicitado, que puede ser, el plazo de presentación empezó el 1 de marzo y acabará este 31 de mayo, ¿vale? Por si hay alguno que todavía no lo ha solicitado. Entonces, yo voy a hablar de los requisitos económicos y legales que tiene que cumplir el solicitante para poder optar a la subvención. No obstante, hay otros requisitos medioambientales y técnicos y labores que hay que hacer en la finca que yo recomiendo que los agricultores y las agricultoras pues hablen con un ingeniero o un técnico especialista porque también son muy importantes para el cobro de la subvención. ¿En qué organismo se solicita eso, Tony? Pues las cooperativas. Yo que no tengo IVA, se me nota, ¿no? Las cooperativas, por ejemplo, suelen ser tramitadoras de solicitudes de PAC y también hay asociaciones. Hace función de cooperación con la y hay asociaciones privadas que también las solicitan, sí. Dentro de los requisitos económicos y legales, el primer requisito, a lo mejor parece una tontería, es ser agricultor. Y para ser agricultor, la Unión Europea establece que el solicitante debe ser titular de una explotación y para ser titular de una explotación pues puede ser propietario, pero también puede ser arrendatario o usufructuario. Aparte de ser titular, debes ejercer una actividad agraria en la explotación y asumir el riesgo empresarial, porque un agricultor también es un empresario, obviamente, y debe asumir ese riesgo. Visto ese primer requisito, el punto diferencial o lo que va a hacer que esto sea más difícil o menos difícil va a ser el umbral de los 5.000 euros
Esos 5.000 euros quiere decir que el agricultor o agricultora debió percibir, el agricultor debe saber si en el año anterior percibió más o menos de 5.000 euros por la ayuda. Si percibió menos de 5.000 euros, ya no tiene que atender a más requisitos de este tipo. Vuelvo a recordar que si hay otros requisitos medioambientales y técnicos que sí tiene que tener en cuenta. Y si el agricultor se pasó de esos 5.000 euros, debe tener en cuenta que también debe ser agricultor activo. Para ser agricultor activo debe cumplir una de las dos siguientes condiciones que voy a decir. La primera es que el 25% o más de sus ingresos provengan de ingresos agrícolas o ingresos agrarios, o que esté afiliado en el régimen especial de autónomo de la Seguridad Social, es decir, que esté dado de alta como autónomo. Recapitulando, si eres agricultor y has ingresado más de 5.000 euros por la ayuda en la campaña anterior, en esta campaña tus ingresos agrícolas deben suponer el 25% o más de tus ingresos totales, o bien estar afiliado como autónomo en el régimen especial de la Seguridad Social. ¿Vale? Son los requisitos que deben tener en cuenta todos los agricultores y agricultoras para poder optar a esta subvención. Como veis, estas medidas, o la Unión Europea lo que pretende con estas medidas es intensificar el cuidado del medio ambiente, ¿vale? Todos nos conducimos hacia la ecología y hacia un mundo más sostenible, y también para dar un trato más equitativo entre explotaciones de distinto tamaño, entre pequeñas explotaciones y grandes explotaciones. Sí, la verdad es que el tema se va complicando, pero sí. era previsible. Era previsible. Se va complicando porque el mes de mayo que nos espera, madre mía, hace un calor, es que hace un calor espantoso y no estamos acostumbrados a que en el mes de mayo haga ese calor, ¿no? Y de verdad que debemos de poner cartas en el asunto, pero claro, si todos los países no se ponen de carta, no ponen a colaborar, los japoneses, los chinos dicen que sí, que colaborarán cuando estén al nivel que estamos nosotros, ya empezamos. Si Estados Unidos empieza con esto, ya tenemos un problema que a mí la verdad es que me preocupa, parece lejano, pero claro, no es lejano. Sí, no, que no es todo lejano. El mundo pensaba que esto era una cuestión de... Que los cambios ahora son muy rápidos. Todavía el calor que hizo el año pasado, que estuvimos haciendo calor hasta prácticamente noviembre, pero que no es lejano, que lo estamos viendo, viendo venir, vamos. Y al tiempo lo que... Claro, y ya deberíamos de tomar un poco ya conciencia. Que hay que concienciarse, vamos. Con todo, sí, porque es que entre uno y otro pues nuestras funciones no las estamos haciendo como hay que hacerlas, efectivamente. Bueno, pues yo creo que un programa también sustancioso, interesante. Yo creo que todo, Tony nos ha puesto al día y nos ha puesto al día. Los agricultores, yo creo que tienen que sumar en masa a ver este programa, porque la verdad es que son temas son ayudas que son muy importantes. De interés imprescindible para un agricultor, tal y como están las cosas hoy en día. Yo es que no sabía dónde se solicitaban, y ya al hacerlo en las cooperativas, ya colaboran las cooperativas con la administración. Pero que ahí tiene sentido una cooperativa. Claro. Su propio nombre indica que no es una empresa cualquiera, una sociedad cooperativa. Pues nada, les emplazamos para la semana próxima y continuaremos. Esperemos que traeremos nuevos temas. A ver si son también interesantes. Igual de interesantes. Con el mismo interés. Hasta entonces. Venga, hasta el próximo día. Adiós.